Y eso es esta grajea del APA muy completa, Ujú. pero esto viene a cuento porque Alfredo, bueno, todos Sí, de lo pronto vimos anoche, salimos a la calle, vayan a ver el cielo, y los grupos de WhatsApp estallaban de mensajes diciendo miren hacia arriba, hay algo, hay algo. hay algo, sí, un rayo verde, citaban al increíble Hulk, También, a Linterna Verde, ujú, a naves extraterrestres, todas, cometas, también, meteoros. siempre, sí. Lo cierto es que ese rayo verde estaba generado desde la Estación Astronómica Río Grande, donde hace muy poquitos días se puso en marcha un instrumento muy particular sobre el que todavía, si bien allí lo tenemos y funcionando, todavía no somos, ni no sé si lo seremos algún día, expertos en ese tipo de mediciones. Pero por eso vamos a convocar a los que sí saben, ¿eh? Excelente. Entonces, aquí la referencia es al director o quien tiene a cargo el Observatorio Atmosférico de la Patagonia Austral, el doctor Jacobo Salvador. Hola Jacobo, buenas tardes. Hola, José Luis, muy buenas tardes. Bueno, un gusto grande contactarte por este medio. Hemos estado juntos hace poco, justamente a raíz de la instalación de este Ujú. instrumento en Río Grande, pero bueno, en Río Gallegos tienen uno igual. Y no hay tanto Hace escándalo, y digamos. no hay tanto escándalo, claro, como dice Alfredo. Desde hace 11 años, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, desde hace aproximadamente 11 años, desde el año 2005, nuestro instituto, un instituto de investigaciones científicas y técnicas para la defensa en Buenos Aires, en conjunto con CONICET, decidió instalar un sitio de mediciones en Patagonia Austral, con el objetivo de medir diferentes parámetros atmosféricos, entre ellos el parámetro más interesante para medir en esta latitud es el ozono estratosférico, Ujú. debido a que el ozono estratosférico es un gas que protege, digamos, a la población de los rayos dañinos de radiación ultravioleta. Claro. Y para hacer estos estudios, nuestro laboratorio viene desarrollando desde hace más de 20 años técnicas de mediciones que se basan en láseres, ¿no? Ujú. Una de estas técnicas de medición basada en láser es la que ustedes tienen instalada en el Observatorio Astronómico de Río Grande, que es un LIDAR. Ujú. Para que la gente entienda qué es un LIDAR, la palabra LIDAR viene de un acrónimo, no es una palabra en sí, Claro. sino que es una composición de definiciones, y tiene el mismo significado que la palabra radar. Ajá. La mayoría de las personas conocemos muy bien lo que es un radar, que permite detectar aviones, y se basa en una técnica de emisión y recepción de ondas de radio. Ajá. Por eso viene el comienzo de la palabra es con RA, que es radio wave. Claro. En el caso del LIDAR, la emisión es a través de luz, y por eso el acrónimo empieza con L, que es light. Light, así es. Así es. Así es. ¿Cuán común son estos instrumentos en nuestro país? La mayoría de los instrumentos instalados en el país fueron desarrollados por nuestro laboratorio. Es una técnica relativamente, es conocida desde hace muchos años, pero bueno, su construcción, su inversión es costosa. Por eso en lo que es Sudamérica su desarrollo ha sido poco, digamos, ¿no? Ujú. Sin embargo, en el hemisferio norte o en Europa, Estados Unidos, es mucho más, está mucho más diversificado esta técnica. Ajá. El objetivo principal del observatorio allí en Río Gallegos es, digamos, están enfocados en el ozono principalmente. Inicialmente fue el ozono el principal parámetro que se comenzó a medir, y la radiación ultravioleta. Actualmente esas observaciones se siguen realizando rutinariamente, y como característica o nueva línea de trabajo se está comenzando a trabajar también en lo que es el conocimiento de la temperatura a nivel de atmósfera, ¿no? O sea, para que la gente se pueda ubicar entre los 20 y 60 kilómetros de altura. Ajá. O sea, Eh, en estratosfera. en la estratosfera, ese es un parámetro dinámico muy importante de conocer,
porque permite monitorear la dinámica de la atmósfera, y esos datos permite a grupos de diferentes lugares, por ejemplo, mejorar los modelos de pronóstico, mejorar los modelos climáticos. En la estratosfera, digamos, si mal no recuerdo, la variación de la temperatura con la altura es al revés que en la troposfera, ¿verdad? Es al revés que la troposfera. O sea, a medida que vamos más alto, más temperatura hay. Más temperatura hay, exactamente. Si uno tuviese una escalera y pudiese ir subiendo en altura, o con un avión, por ejemplo, va a notar que la temperatura va bajando a medida que uno va subiendo, hasta que llega a un límite relativamente definido que se denomina tropopausa, y ahí la temperatura, en vez de seguir bajando, comienza a subir. Empieza a subir. Sí, es bastante común que, bueno, ya no tanto, pero en tiempos pasados era bastante común que en el viaje en avión de Tierra del Fuego hacia Buenos Aires se dijera la temperatura en el exterior es de 50 grados bajo cero, ¿no? Sí, sí. Que es más o menos el límite, es más o menos el mínimo de temperatura en la troposfera, ¿verdad? Un dato para sumar pánico, digamos, ¿no? Si había alguien que tenía miedo de volar, con ese dato de lo que hay afuera ya se complica más. Sí. Así es. ¿Y cuál es la temperatura máxima en la estratosfera? Particularmente, antes de responderte esa pregunta, es muy común acá cuando se produce una situación muy particular en el hemisferio sur, que es la formación del agujero de ozono, digamos, sí, ¿no? Que se centra sobre la Antártida y rota alrededor de la Antártida, y bajo ciertas condiciones suele tocar continente. Sí. En esa situación en que toca continente, lo que nosotros hemos podido medir acá es que la temperatura es mucho más fría que lo normal. Y básicamente eso se debe a que el aire dentro del agujero es muy diferente al que se encuentra afuera. O sea, el aire dentro es mucho más frío que el que se encuentra afuera. Fuera del agujero. Qué son como dos, son como dos masas de aire que no se mezclan. Y el mejor ejemplo que a veces se da es en el caso de los supermercados, cuando producen esa cortina de viento que hace que el aire de afuera no se mezcle con el de adentro. Claro. Y en ese caso, ¿qué temperaturas mínimas se alcanzan cuando el agujero? No recuerdo muy específicamente las temperaturas mínimas, pero suelen ser un 30-40% más bajas que las temperaturas nominales, digamos, ¿no? Promedio. Muy significativo, muy significativo. Es muy significativo, ¿cierto? Ya que estamos con el tema del agujero de ozono, ¿cómo anduvo esta temporada o cómo están dando esta temporada el agujero? Bueno, sigue manteniendo un comportamiento anual similar al de los últimos años. Según los últimos congresos del área, de la especialidad, los diferentes grupos vienen indicando que hay una tendencia en donde el agujero de ozono se está recuperando. Pero estamos hablando de fenómenos de escala global que obviamente tardan décadas, van a tardar décadas en poder alcanzar el estado óptimo, ¿no? Esa recuperación del agujero, ¿qué significa? ¿Que se hace más grande o se hace más chico? Se está reduciendo, digamos. Hay una tendencia a reducir. Muchas veces la gran pregunta la pregunta que muchas veces se nos hacen las visitas que vienen acá a nuestro sitio es ¿qué está sucediendo con el agujero de ozono, ¿no? Y muchas veces las preguntas más sencillas son las más difíciles de responder, ¿no? Sí. En el caso de qué es lo que está pasando, bueno, nuestro sitio tiene 11, 12 años de mediciones continuas, ¿no? Sí. Es aún todavía dificultoso establecer una tendencia de lo que está sucediendo. Sin embargo, en los últimos 11 años se ve una tendencia hacia la disminución en esta latitud. Hacia, digamos, a la disminución, quiero decir, a una recuperación. Sin embargo, eso no evita que haya días o determinados periodos del año donde haya muy bajo ozono.
Claro, sí. Yo por lo que veo, por los registros nuestros de radiación y de índice UV, cuando uno los grafica, da la sensación que aquí en Río Grande siempre hay 3, 4, 10 días al año en que aparentemente el agujero está aquí arriba porque se dispara el índice UV en 3, 4 unidades. Sí. Fácilmente el índice UV con la radiación puede incrementarse, sí, un 30, un 40% más, digamos, ¿no? Claro. Para que la gente entienda, básicamente el ozono es un escudo, un gas que evita que parte de la radiación ultravioleta alcance la superficie, o la radiación que llega a la superficie es mínima, digamos, ¿no? Entonces, cualquier disminución en el contenido de ese gas produce, bueno, obviamente un incremento de esa radiación ultravioleta. Bueno, volviendo al LIDAR, tanto el de Río Grande como el de Río Gallegos, digamos, ¿cuál es la expectativa ahora que estamos concentrando aquí a uno y otro lado del estrecho de Magallanes semejante poder de fuego? Sí. Bueno, el área de investigación por el cual se instaló el LIDAR en Río Grande es estudiar lo que se denominan ondas de montaña, digamos, ¿no? Es un fenómeno, para que la gente comprenda, cuando uno, por ejemplo, y para que se lo imaginen, coloca un resorte y coloca un peso en el resorte y lo estira para abajo, lo que uno ve es como oscila, digamos, ¿no? Sí. Algo similar sucede en la atmósfera, o sea, se sabe y se ha medido desde el espacio que los fuertes vientos que todos conocemos que se producen en la Patagonia, lo conocemos muy bien, por supuesto, y lo padecemos, alcanzan la cordillera de los Andes y producen una perturbación en lo que es la densidad del aire o la atmósfera. Claro. Imagínense en la atmósfera como el resorte y el viento como el agente perturbador que hace estirar el resorte, ¿no? Entonces lo que se produce en la atmósfera es como una oscilación. Esa oscilación se propaga, se propaga como una onda, como cuando tomo una cuerda y le aplico un impulso y veo cómo se mueve una onda sobre esa soga, y ese efecto es lo que se intenta estudiar, porque los trabajos que uno de la comunidad científica internacional relacionan que la Patagonia Austral es uno de los lugares en donde mayor perturbación hay de este fenómeno, ¿no? Y es muy interesante para los grupos que estudian meteorología tratar de comprender cómo se producen, cómo se propagan y cómo se caracterizan este tipo de perturbaciones, porque permitiría mejorar aún mejor todos los modelos de pronóstico, por ejemplo. Claro, o sea que vos te estás diciendo que el mejor conocimiento de la estratosfera mesósfera redunda también en un mejor pronóstico para lo que ocurrirá en la troposfera. Exactamente, o sea, el realizar un pronóstico no implica correr un programa en una computadora simplemente, sino que implica muchas veces medir intensivamente, comprender el fenómeno y en base a eso mejorar las ecuaciones con el objetivo de poder predecir, que es el objetivo fundamental que lo que es un pronóstico, digamos, ¿no? ¿Está previsto la instalación de radar meteorológico en Río Gallegos o a lo mejor ya lo hay? No, acá en Río Gallegos no contamos, que yo sepa, con un radar meteorológico. No, en ese sentido no. Está bien. No, acá en Río Grande está previsto y entonces imagino que también sería una contribución interesante en este sentido de mejorar el pronóstico climático que ya creo que ya solo por eso vale la pena todo este gran esfuerzo. Totalmente, y aparte la cercanía, si bien hay una distancia entre los dos sitios, a nivel de estudio el potencial que se tiene es mucho, digamos, ¿no? O sea, en la idea de integrar todos los esfuerzos, todas las capacidades, todos los instrumentos desplegados para
para comprender mejor el fenómeno que estuve comentando. Así es. Bueno, el rayo verde no se vio desde Río Gallegos, ¿verdad? El rayo verde de acá no se vio. No se vio, porque me ha llegado una consulta desde Entre Ríos, Entre preguntando Ríos, por el rayo verde, haciendo referencia, y a vos creo que te pasó lo mismo, un grupo, Sí, unos avistamientos en Mar del Plata, pero desde ya... ¿Avistamientos? Sí, ¿Avistamientos? un punto verde cerca de la luna. ¿Aclaraban con que lo veían, con que lo observaban? No. Le sacaron una foto. Le un sacaron una telescopio. foto. Sí. Telescopio, No, nosotros no nos hacemos responsables más allá de la Claro. ruta circunvalación. Claro, tal cual. Todo lo que pase al norte de la circunvalación, Zona urbana, no nada nos más. hacemos cargo. Claro. Algo que quería aclarar, porque al comienzo de la entrevista vos dijiste, bueno, de la alta concurrencia, que se divulgó mucho por las redes sociales, Sí. de la ciudad, etcétera, etcétera. Si bien acá en Río Gallegos tenemos básicamente el mismo tipo de instrumental y emitimos luz, Sí, y luz verde, que es la que el ojo humano puede ver muy bien, sí. la lejanía que tenemos con la ciudad y al estar dentro de una base aérea militar hace imposible que la gente se pueda acercar lo suficiente como para Claro. poder verlo bien. Sí. El observatorio astronómico ahí de Río Grande es mucho más cercano, digamos, ¿no? a la circulación, y por eso se ve, Sí, es tan notorio, ¿no? mucho más a mano. Si seguimos así vamos a tener que poner alambre de púa. No nos va a quedar otra. Sí. Bueno, Jacobo, ha sido un gusto hablar contigo una vez más. La verdad que, Jacobo, estamos tratando de que te involucres aquí con nuestro LIDAR atmosférico en Tierra del Fuego. Ojalá que lleguemos a buen puerto con eso y podamos, digamos, reforzar estos lazos que estamos Por supuesto. tendiendo en estos días. Te agradecemos muchísimo. Bueno, la José Luis, yo atención. particularmente también quería agradecerles a ustedes por haberme llamado, por haber charlado, y bueno, desde ya totalmente agradecido. Fue la primera vez que iba a Río Grande y verdaderamente me gustó mucho como ciudad, y espero, bueno, poder volver. Bueno, Estamos cómo no, lejos, pero... seguramente sí, así es. Bueno, muchas gracias, Jacobo, hasta pronto, un abrazo grande. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Ha sido el doctor Jacobo Salvador del Observatorio Atmosférico de la Patagonia Austral y también docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Río Gallegos.